Somos más que vencedores. Es de lo que hemos venido hablando. Y si solo se le queda esto, pues está bien. Pero lo importante es que cuando enfrentes allá el día a día, tengas que lidiar con tus batallas, lidiar con tu casa, con tu familia, con ese león que tienes en casa o esa leona que está ahí a tu lado. Usted se acuerda, somos más que vencedores. Amén. Y le haga frente, no le huya, no. Luego no se amilane, luego no caiga en melancolía, porque hay algunos hermanos de corazón hipersensible y se van en lágrimas. Parece que se les acabó el mundo, y el mundo no se les acabó. Solo es una sombra de variación que ha venido para atormentar tu vida, pero te levantas en el nombre del Señor. Por ahí, leyendo los memes que aparecen por ahí en la carretera de las redes, vi a una que estaba llorando y dijo: soy una llorona, pero no una cobarde. Entonces, si vas a llorar, llora, pero que no sea de cobardía. Amén. En el nombre del Señor. Y acuérdese de esto: en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Recapitulando lo que hemos hablado en esta temporada, le dije a usted que en estos días, para poder vivir desde la victoria de la cual Cristo venció en la cruz y de la cual hoy celebramos esa victoria, necesitamos establecer un marco operativo. Y un marco operativo significa un sinnúmero de conceptos y argumentos veraces de Dios, del reino, que se establezcan en la plataforma de nuestra forma de pensar. Porque como lo hemos dicho y insistidamente lo hemos repetido, parte del problema de hoy de nosotros como iglesia ni siquiera es de carácter espiritual, sino que tiene que ver con una deficiencia de carácter mental. Nuestra mente no responde a lo que Dios ya liberó, de lo que Dios ya hizo por nosotros. Algunos por falta de conocimiento de la verdad y de la revelación de la verdad de la gracia, y otros porque están atrapados por la fuerza de la carne, otros influenciados por la corriente del mundo. Y en esta perspectiva a veces somos llevados por estas corrientes y no nos dejamos llevar por la corriente de la palabra de Dios. No nos dejamos llevar por la fuente de la vida. Y no nos dejamos llevar a veces porque somos tercos. A veces nos concentramos tanto en lo que nos está pasando en nuestra vida, y con razón, porque a veces las cosas no son fáciles. Pero necesitamos despertar y necesitamos avivar nuestra vida para que podamos vivir de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? No te puedes quedar estancado, no te puedes quedar atrapada en esa melancolía, no puedes caer en depresión. Hoy tenemos casos clínicos de creyentes que cayeron en depresión, otros en frustración, y algunos tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra para poderse tratar. Y claro está, hay deficiencias psicológicas y a veces físicas que dan para esto, pero no es del todo normal, porque se supone que nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo está en nosotros. Quizás nosotros seamos débiles, frágiles, incapaces, pero el que está dentro de nosotros es poderoso. Pero aquel que está dentro de nosotros, que es poderoso, requiere que la área mental nuestra tenga argumentos para poder tomar de ese depósito
y hacernos reflexionar para podernos parar en el lugar que nos corresponde. Por eso entonces es importante esto, recordar lo que hemos hablado, este marco operativo, que es el propósito de la victoria. Y en los últimos domingos hablamos de estos 5 puntos que solo quiero mencionarlos para que usted no se le olvide, y si les puede tomar una fotografía en su mente, se los lleva a su casa para que se acuerde de ellos. Debemos recordar que para el creyente la victoria no es un evento futuro que se deba ganar, sino una posición legal que se debe administrar. Amén. Entonces usted y yo administramos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Administramos la victoria. Porque la victoria de las victorias la venció Cristo. Dijo: tranquilos, porque yo he vencido al mundo. El Señor venció todo lo que nosotros no podíamos vencer. Acomodó todo el escenario para que nosotros pudiéramos ir en dirección hacia el cielo. Pero mientras vamos en dirección hacia el cielo, vayamos remolineando. ¿Cuántos dicen amén? Remolineando en la gracia y en la fiesta del Señor. ¿Significa esto que hay excepción o que no hay problemas en la carretera? No. Los problemas estarán ahí. Las dificultades aparecerán. Las debilidades se manifestarán. El enemigo querrá venir para estorbar. Ya analizamos varios frentes de él que se manifiestan para impedirnos el paso, pero cuando uno tiene una mente forjada en la palabra de Dios y la revelación de Dios está aclarada, ampliada dentro de nuestra forma de pensar, entonces por donde quiera que vayamos, como lo dijo el salmista, aún por el valle de sombra de muerte, entonces no habrá temor. ¿Cuántos dicen amén? El que va en esa confianza está seguro en Dios, y lo que va a ver en el camino es testimonios. ¿Cuántos dicen amén? Gigantes que se levantarán, pero así como se levantan, caerán. ¿Cuántos dicen amén? Murallas que están delante de nosotros, que no nos quieren dejar conquistar, pero el destino de ellas es que se caerán. ¿Cuántos dicen amén? Mares que se colocarán delante de nosotros para impedir el avance hacia la libertad, pero esos mares se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? Caminaremos por el desierto, pero el desierto no asentará su fuerza sobre nosotros. Son metáforas de la historia del pueblo hebreo, pero luego se van cumpliendo en los ciclos de la vida de un cristiano, de una iglesia y de toda generación, en diferentes formatos. Pero la promesa que ellos llevaban cuando iban a la tierra prometida es que en el día del calor abrasador, la nube de Dios estaba para cubrirlos. ¿Cuántos dicen amén? En la noche donde la temperatura bajaba con intensidad y el frío era intenso, la nube ya no era nube, era una llama de fuego para calentar. Entonces, si uno analiza todo el ambiente de la perspectiva bíblica, aquellos que estaban antes de Cristo con la experiencia de caminar con Dios fueron vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Alcanzaron grandes hazañas, lograron grandes objetivos, se encumbraron y dejaron un testimonio y un legado para que hoy nosotros podamos revisar todo lo que Dios hizo con ellos. Pero ahora, después de Cristo, usted y yo no solo vencemos, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Entonces, no se amilane. Aquí decimos cómo es la palabra para decirle a alguien que se fortalezca. Ñeque es que decimos, póngale ñeque, ¿cierto? Esa es la palabra, ¿cierto? Póngale ñeque, hermano. Deje de llorar tanto y de quejarse tanto. Póngale
Póngale unción a eso en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son los 5 pilares que hemos hablado? Estos los mencionamos solamente para no tomar todo el tiempo y amanecer, aunque tengo permiso de una vigilia que hace rato no la hacemos. ¿Qué necesito? Necesito aceptar la nueva naturaleza. Acepte esa nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios. Hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de arriba. Y alguno dirá, ¿y con esa cara? Sí, con esa misma. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura. Y por causa de esto está la nueva naturaleza. Amén. Estamos en nosotros. Pero hay algunos que no lo aceptan, no lo creen del todo porque no lo experimentan. Y esta nueva naturaleza cobrará vigor en su vida y entonces el pecado tendrá que resbalar en su vida. Si estás batallando con el pecado es que todavía estás viviendo en el hombre viejo. La carne todavía tiene control de ti. Pero si asumes la responsabilidad de entender que ya eres una nueva criatura y que has nacido de nuevo, cultiva la naturaleza de Dios en ti, entonces el pecado no será un estorbo porque no te encontrará. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 3 verso 9, la primera carta de Juan 3:9 dice, primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? Solo 2. ¿Cuántos nacidos de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pareciera que este texto bíblico fue escrito como para ángeles. Pero no, fue escrito para usted y para mí, para los hijos. Y fue escrito con la dirección de la manifestación de la nueva naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros. La naturaleza santa. Así que el pecado no es que usted corra y huya o haga un esfuerzo por no pecar. No. El pecado huirá cuando usted entienda que la naturaleza de Dios requiere desarrollarse y que está dentro de usted y que esta naturaleza le blindará del pecado y el pecado no le dominará. ¿Cuántos dicen amén? Acepte esa nueva naturaleza. Segundo, entender la dimensión de la vida. Cristo dijo allá en San Juan capítulo 10 verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la dimensión de la vida? Esa es la dimensión de la vida. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. No cualquier tipo de vida, no a cualquier miseria de vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Debes sincronizar tu mente a esta verdad, descargar todo el bienestar del cielo y hacerlo suyo para que desde ahí todo lo que hablamos de la entropía, del desgaste, de la vejez, del deterioro, sea parte de tu vida y puedas ver cómo reverdeces. ¿Cuántos dicen amén? Ver cómo floreces, cómo das fruto en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, asumir la autoridad. Usted y yo debemos asumir la autoridad que fue delegada sobre nuestra vida. San Juan capítulo 10, Lucas 10, verso 19. Dice así Lucas: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es una promesa del cielo. Mateo capítulo 16, verso 19, dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga conmigo: autoridad. Asuma esa autoridad, la que Dios le dio por el Espíritu Santo que está en usted, por la cobertura de Cristo que es nuestro Señor. Toda autoridad está en el nombre del Señor. Y desde ahí vivimos, no para estar débiles, sino para estar fuertes, porque hay cosas que hace Dios, pero otras nos corresponde a nosotros. Pero aquellas cosas a las cuales nos corresponde a nosotros, Él nos dio la autoridad. Ustedes las podrán hacer. Amén. Jesús, hablando de lo que estaba haciendo y de la admiración que la gente tenía de lo que Él hacía con milagros, Él dijo: ustedes harán cosas mayores. Cosas mayores de las que hizo el Señor están encomendadas para nosotros. Pero ¿dónde están esas cosas mayores? Si no puedo resolver un conflicto personal, si no puedo lidiar con mi vida atrapado en medio de una depresión y no salgo de una tristeza, ¿cuándo van a ser las cosas mayores de las cuales Dios está hablando? Y no porque no puedas hacerlo, sino porque no quieres hacerlo, y no quieres hacerlo porque quizás no lo entiendes o no lo quieres aceptar, y te gusta andar quizás como una víctima, llevando la conmiseración a todos lados para que alguien tenga piedad de ti, pero nadie tendrá piedad de ti. ¿Sabe? La gente se alegra cuando uno está derrotado. La gente está bien con uno cuando lo ven triste y decaído, pero cuando uno se levanta en el nombre del Señor y desplaza toda opresión, entonces se levanta la envidia, se levanta el chisme, la crítica, la murmuración. Pero no importa, porque irás con el mentón en alto. ¿Cuántos dicen amén? Irás con el rostro erguido, haciéndole frente a la realidad, pero venciéndola en el nombre del Señor. Usa la autoridad. Cuarto, la activación de la bendición. Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Activa la bendición, mi hermano. No vamos tras de ella, ya la tenemos. Ya estamos bendecidos, ya estamos prosperados, ya estamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que activar la bendición, creyendo que ya somos bendecidos, que estamos caminando en dirección hacia Dios, que la bendición, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y nosotros estaremos en la casa de Jehová por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por siempre. Y entonces vamos caminando hacia allá, no esperando que se libere algo para nosotros tomarlo, no. Vamos caminando en la bendición que ya fue impartida por Dios a través de Cristo en los cielos. Somos bendecidos, pero activamos la bendición, primero creyendo que somos bendecidos y luego fluyendo, dejándola fluir en nuestra vida. ¿Cómo fluye? A través de la obediencia que aplicamos a la palabra del Señor y a lo que nos pueda decir el Espíritu Santo. Y entonces la bendición va a fluir y vamos a ver todo el resultado a nuestro alrededor. Y por último, declarar la suficiencia. Declarar la suficiencia. No es que seamos autosuficientes, no. Declarar la suficiencia significa que Dios suplirá. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:19 dice así. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues
suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué más pedimos? Amén. ¿Qué más pedimos? Y entonces nosotros nos hacemos rollo con tantas cosas en la realidad de la vida. Y el mundo nos ofrece a nosotros un sinnúmero de cosas que nos hacen a nosotros pensar que necesitamos. Y a veces corremos carreras buscando cosas porque otros las alcanzan o porque se vuelve como la lógica de la carretera de la vida. Y vamos tras de eso, vamos tras del éxito, vamos tras de una cosa, vamos tras de otra cosa. Pensamos que si tenemos esto, seguramente vamos a sentir esto. Y luego la vida se vuelve inagotable porque cada vez que avanzas y cada vez que logras, querrás más. Y no que esté mal, sino que se convierte como en una ley de la vida. Pero dentro de todo esto, cualquiera sea el emprendimiento, grande o pequeño que usted y yo tengamos, debemos llevar esta consigna en nuestra mente. Y la consigna es que nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos faltará. Porque tenemos el que suple todo lo que nos falta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y nos suple. Sí, aplauda al Señor. Nos suple todo lo que nos falta conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Y pensando en esto yo dije, bueno, ¿qué tanto tiene Dios? ¿Qué tanto tiene Él para suplirme a mí? Y cuando comienzas a pensar en qué tanto tiene el Señor, pues hay como un choque mental, porque la aritmética no alcanza, ¿amén? No alcanza. No alcanzas a colocarle números a eso. El poder no se alcanza a dimensionar. La sabiduría, el conocimiento. Lo más pequeño que ha hecho el Señor es este mundo. Amén. Él es hacedor de planetas, Él es creador de mundos, de universo. El misterio de la vida y de la creación. Los que piensan en esto y luego los que se entran a investigar quedan locos todo el tiempo. Los científicos, los físicos, los astrónomos que están mirando hacia allá y entonces se encuentran que la materia, dice, se expande, se recoge, cada vez crece. Y cuando pensamos que llegamos un poco más allá, mirar un poco más allá, encontramos otras cosas. No nos alcanza para ver ni lo mínimo que Dios ha creado, porque el firmamento es infinito. Infinito para nosotros, pero no para Él. Amén. En la dimensión de Él, en algún lugar debe terminar, y Él lo conoce, lo sabe. En nuestra capacidad, nada. Porque a veces no hemos despegado ni siquiera de las sillas de la casa, porque no nos movemos sino en el círculo de la casa. Estamos ahí atrapados. Pero aquellos que tienen la capacidad de moverse de un lado hacia otro y las posibilidades para hacerlos, van descubriendo una cosa y otra cosa. Me di cuenta de la dimensión del mar cuando crucé por el mar. Me di cuenta cómo era Europa cuando fui por Europa. Me di cuenta cómo era África cuando fui por África. Me di cuenta cómo era Oceanías cuando fui por Oceanías. No solo en un mapa, sino en el viaje. Y entonces usted va a encontrar otras culturas, otras personas, otras familias, otros lenguajes. Mire esto tan místico del lenguaje. Cuántos miles y miles de idiomas en el mundo regados. Esa forma tan gloriosa de Dios hacer, y luego para podernos entender, comprender en esa dimensión tan alta, si pudiéramos conocer por lo menos
las cerca de 200 o 200 y algo de naciones que hay, sería una gloria, pero todo eso es nada delante del Señor. Amén. Si pudiéramos tener todo el dinero del mundo, todos los miles de millones de dólares que hay impresos, toda la liquidez que hay en el mundo, si la pudiéramos tener en nuestras manos, pero y todo eso delante de Dios es nada. ¿Cuántos dicen amén? Si pudiéramos recoger todo el oro y las toneladas de decenas, centenas o miles de toneladas que puedan haber de oro en las diferentes bodegas de los bancos de las naciones, con todo y eso es una miseria delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si pudiéramos tomarnos todo el agua del océano, y aun si tuvieras un vientre para llenarte de toda el agua del océano, dice la palabra que ese océano está en el hueco de la mano del Señor, en la palma de su mano. Entonces, hermano, tenemos a un Dios grande y poderoso. Y ese Dios grande y poderoso dice que Él suplirá. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es nuestro proveedor. Él proveerá. Y entonces, ¿por qué tienes miedo? Tengo una deuda. Bueno, te endeudaste. ¿Qué hiciste? Te fuiste de bruces. No fuiste buen administrador. Estás endeudado, pero no importa cuál sea la deuda que tengas. Si te la colocas delante del Señor, esa deuda queda en miseria. ¿Cuántos dicen amén? Que no puedo comprar la casa y nosotros estamos bregando por comprar nuestra casa y no podemos. ¿Qué es una bendita casa delante del Señor? Una miseria. Alguno está batallando porque dice, no tengo novia, no tengo esposa, y está afligido, hermano y hermana. El 50 y tanto % de la población mundial son mujeres. ¿No ha notado usted ese milagro de la procreación? El balance sigue ahí. 50-50, entre un poquito más las mujeres que los hombres, pero no tanto. Siguen habiendo hombres, amén. Siguen habiendo mujeres. Quizás la suya no esté acá, pero en alguna parte debe estar. ¿Cuántos dicen amén? No morirás solo o sola, amén. Y entonces el otro que está casado está agotado con la fémina que tiene o con el varón que tomó. Y entonces ella está hastiada y hastiado y se quiere separar, se quiere divorciar. Ya no aguanto a él, no aguanto a ella. Cultívelo, cuídelo, cuídela, amén. Manténgalo, porque Dios nos hizo para vivir en pareja, en comunidad. La Biblia dice que no es bueno que el hombre ande solo, que la mujer ande sola. La filosofía del mundo dijeron, no, es mejor vivir solo que mal acompañado, pero no es tanto así. La soledad es buena un poco de tiempo, pero a la larga es compleja. Amén. Pero si estás delante del Señor y dices, no tengo la novia, no tengo la esposa, no tengo el esposo, pues pídale al papá. Amén. Pídale al Padre. Mire, nosotros tenemos con Dios dos direcciones. Dios es mi Padre y a la vez de ser mi Padre es mi suegro. Amén. Me dio la fémina ahí hace como 20 y tantos años de... Entonces tenemos que lidiar con Dios, pero lo que quiero resaltar es, Dios es grande. Amén. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Él no es mudo, Él habla. Y está de parte de nosotros porque dice que somos sus hijos, somos sus criaturas. Un texto bíblico de los Salmos digo que somos la niña de sus ojos. Entonces, hermano, por donde usted lo mire y lo analice, estamos bendecidos. Entonces, a veces no es tanto lo que recojas, es tanto lo que crees. Y si lo crees adentro, la fiesta
ya está activa. ¿Cuántos dicen amén? La fiesta ya está activa. Nosotros nos concentramos a veces en los resultados. Y los resultados los medimos conforme aprendimos a medir los resultados. Si no tenemos esto, si no tenemos aquello, nos sentimos fastidiados, oprimidos o en crisis, en quiebra, en ruina, qué sé yo, resultados. ¿Quién no quiere resultados? ¿Quién no quiere trabajar y producir riquezas? ¿Quién no quiere resultados? Tener una buena familia, en paz, que goce de buena salud y de bienestar. Resultados los medimos hacia afuera, pero hay un momento en la carretera del viaje que los resultados externos no se dan. No hay resultados en su ambiente de tarea, y de repente cuando te mires y miras y no avanzas y estás patinando en el mismo lugar, dándole pedal, pero la cicla no avanza. Y entonces miras a tu alrededor y no hay resultados. No tienes argumentos para decirles a las personas: aquí están mis logros. Estos son los pergaminos que he alcanzado. Estos son los frutos que he obtenido. ¿Sabe, hermano y hermana? Todos los resultados externos son visibles y son recompensados. Entonces tú recibes aplausos de las personas, reconocimiento de la gente. El que está a tu alrededor te puede aplaudir. Las cámaras te pueden enfocar porque ellos están ahí para poder evidenciar los resultados que tenemos. Hacemos alguna obra milagrosa, hacemos alguna obra de hazaña de Dios que impacta a las personas. Entonces los resultados nos promoverán dentro de nosotros mismos y habrá aplausos para nosotros, y aún nosotros mismos nos alimentaremos con los resultados que demos. Pero cuando no los hay, cuando no hay esos resultados, los resultados que se están trabajando cuando no hay resultados externos son los internos. ¿Cuántos dicen amén? Hay resultados adentro, de su espíritu, de su corazón, de su mente, de su persona, de su vida. Resultados internos que no se manifiestan a la parte natural humana para que otros lo vean, pero aquellos resultados internos que son los del corazón, los de la mente, los del carácter, los del temperamento, aquello que tiene que producir paciencia. Cuando crecemos en paciencia, nadie va a crecer en paciencia teniendo la opulencia. No, la paciencia se desarrolla cuando usted está estancado. Amén. Cuando desarrollas esperanza, cuando te hace falta algo, cuando desarrollas fe, cuando necesitas creer para poder obtener resultados internos, allá del corazón, allá del espíritu. Estos no se reconocen afuera porque la gente lo ve a uno quebrado, la gente lo ve a uno estancado, la gente lo ve a uno quizás pensando cualquier otra cosa de uno que pueda estar haciendo porque no le dan los resultados. Pero hay un trabajo silencioso de Dios. Estos resultados no son coronados ni aplaudidos entre los hombres, pero sí en los cielos. ¿Cuántos dicen? Los ángeles del cielo, el Dios omnipotente, el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo está revisando esto. ¿Cuántos dicen amén? Lo está celebrando, y un día estará la corona de justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Colóquese de pie. No quería predicar tanto, pero mire, se me fue el tiempo. Pero estamos listos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos listos para ir cerrando este semestre, pero para tomar el mejor semestre que hace falta. Creo que la primera que me ayudaste, ¿listo? Voy a pedir a los servidores que me ayuden, acá los...
estamos en modo mundial, amén. Los fanáticos del fútbol estamos listos para disfrutar. 104 partidos creo que vamos a tener. Y vamos a ver este hermoso torneo que enfocará las cámaras del mundo. Y tendremos un mes concentrados en la pelota y en aquellos 22 muchachos que salen a dejarlo todo en la cancha. Amén. Listos, el mundo enfocado. Y de aquí se desenfocarán otras cosas que sucederán alrededor. En estos días, cuando fue ayer, antier, el terremoto en Filipinas, ¿cierto? Se movió la tierra 7.8. Y hay como casi 70 muertos comprobados hasta ahora en las informaciones. Algunos 500 heridos y algunos miles desplazados. En Irán, la guerra y los bombardeos que se han llevado a cabo han dejado un sinnúmero de gente que murió, pero el cuadro es que más de 3 millones están huyendo para salvar sus vidas. ¿A dónde van? ¿A dónde va este planeta? La gente en Ucrania lleva más de 3 años en guerra, sufriendo el rigor de la guerra. Miles y decenas de miles murieron en Gaza. Hoy el mundo está ardiendo en estos lugares. Imagínense qué piensan ellos hoy. Ellos no están pensando en la casa, en el carro. Ellos no están llorando porque el esposo no le tiró una caricia, no. Ellos están llorando por la guerra y están buscando a dónde salir. De Ucrania más de 8 millones salieron de sus casas dejando todo, buscando un lugar donde sobrevivir. Y entonces a veces nosotros nos arruinamos la vida sin necesidad. Nos fastidiamos el camino sin ningún argumento. Y entonces cuando irás delante de Dios que no aguantas más la vida, que no aguantas más el sufrimiento, simplemente por alguna discusión que tuviste con tu esposo o con tu esposa, ¿no le cree usted que son residuos de nuestras experiencias? Cuando el mundo muestra que hay otros que están en peores condiciones que las nuestras, deberíamos mirar lo poco que tenemos y darle gracias al Señor y bendecirlo como hizo Cristo. Confiar en Él, que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces estamos remolineando y vamos de bendición en bendición, porque te veo que no pasaste la noche en la calle, te veo que no tuviste que cerrar tu boca para ayunar obligadamente, no. Hubo alimento, hubo techo, hay vestido. ¿Cuántos dicen amén? No estás en un hospital debatiéndote entre la vida y la muerte, estás sano, te ves bien. Deberías agradecerle a Dios por eso. Y a veces dejar el afán y la ansiedad de todas aquellas cosas que nos quieren robar la paz y la tranquilidad. Y si tienes algún problema con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, pues sé maduro, sé madura, siéntate con él y arregla la situación. No es ignorando el problema, no es colocando la ley del silencio, no es huyendo que puedes solucionar, es sentándote y arreglas
Quizás el problema se arregla simplemente con perdonar, pero no puedes perdonar porque te hicieron mucho daño. ¿Qué daño te hicieron? ¿Alguna palabra? ¿Algún faltante? ¿Algún error? Pasa la página y vuelve, porque no te puedes dañar la vida. Amén. Y Jehová Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces llévate esta consigna en tu corazón. Si estás alineado con Dios y con la palabra del Señor, en todo lo que emprendas, pequeño o grande, nunca faltará. Nunca faltará. Nunca faltará. Tenemos al suplidor de los suplidores. A Él no le hace falta nada. Y la consigna es que siempre sobrará. Amén. Los servidores tienen los sobres y usted sabe lo que le pertenece al Señor.